Bueno, bienvenidos a Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre esta nota escrita por Carl Beyman. Es un doctor en historia y ha escrito este título en el Boletín de Científicos Atómicos. Dice, para mantener el flujo de datos mundial, los países necesitan reparar rápidamente los cables submarinos rotos. Sí, eso, cables submarinos rotos. ¿Cómo se ven los cables? Que están Aquí están los cables submarinos. Estos son. ¿Qué te parece? ¿Alguien te da cuenta de algo? Sí. Aquí está. Estas son las comunicaciones. Esta es la red digital. Se maneja así. Alguien te corta el cable. Hemos hablado de eso antes, cuando se dio un corte en Chiclayo por el tema del telégrafo. En el norte del Perú, por el tema del telégrafo y fue un alboroto. Hace décadas, en el siglo pasado. Aquí puedes ver los cables. El mundo. Es un océano, un extremo a otro de cada océano. Y puedes ver un cable grande que va por todo el Ártico siberiano. Ese es el punto de comunicaciones. Las comunicaciones se ven así. Nos dicen que se ven por satélites. Satélites que están ahí arriba. Pero se ven así. Estas son las comunicaciones. Así es. Son cables que cruzan por el mar. Claro, yo me pregunto cómo hacen esos cables para poderse suspender en la fosa de las Marianas o en otras fosas del océano, por ejemplo, sí, el océano Pacífico, cerca de Oceanía, que son fosas que tienen 7 kilómetros de profundidad. ¿Cómo le hacen para pasar por esas fosas? Así, o sea, como para no doblarse por el peso de esas fosas, ¿sabes? Eso ya es algo que deben saber los expertos. Y vamos a mostrar esas fotos, esos mapas de las cosas abisales que existen en estos océanos. Pero los cables pasan por encima de esas cosas abisales, es lo que me dicen. Está aquí lo tenemos. Aquí está Perú, a Perú. Sigue aquí el cable, sabe, América, América, Santiago, de ahí cruza Sudamérica hasta la cuenca de Plata, ¿ves? Ahí está. Dice, Dice que más de 550 cables submarinos con una extensión de medio millón de kilómetros a lo largo del lecho marino sirven como autopistas de información para organizaciones civiles y de defensa, es decir, para funciones civiles y también para funciones militares. Estos cables sirven para temas civiles y para temas militares. O sea, la guerra está acá. La guerra se va a dar acá. En estas líneas que ves ahí se va a dar la guerra. Esa es la comunicación que existe. Esas son las autopistas. Vamos a ver lo que. En medio de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética por Berlín a principios del 59, tuvieron varias cosas ahí, o sea, los soviéticos hacia el oeste todo lo que pudieron, y al final avanzaron tanto que se toparon con los occidentales, se toparon frente a frente y los soviéticos hicieron más de lo que debieron. Los tuvieron que retroceder, pero no dejaron Berlín. Berlín, Berlín, mitad de la ciudad, y retrocedieron, y esa zona se volvió una república soviética, federal, alemana, en la zona de Berlín. La república democrática de Alemania. Y la parte demócrata, la parte occidental, se volvió la república federal alemana. Capital de Bonn, creo. Pero entonces Berlín estaba rodeado de, 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 de la Alemania soviética.
la Unión Soviética hasta el Río Berlín. Y partieron Berlín en dos y la mitad de la ciudad era parte de la Alemania Occidental. Entonces crearon un puente aéreo para unir esos lugares porque estaban rodeados de Alemania Soviética. Porque los soviéticos avanzaron bastante. Es lo que pasó. No sé, es otra toma es la toma por Berlín, que era la capital. Sigue siendo la capital, ¿no? Berlín está claro. Justamente en el mapa. Alemania. Cinco cables submarinos transatlánticos dejaron de funcionar repentinamente. Esas tensiones. Cinco de estos cables de acá dejaron de funcionar. Alarma sonó en Washington, ya que estas redes de información submarina transportaban mensajes de inteligencia y defensas más sensibles de la OTAN a través del Atlántico. O sea, es de uso también militar. Son cables militares y permiten que nosotros los civiles también los usemos a través de sus redes sociales y todo eso. ¿Por qué? Porque las redes sociales también son instrumentos militares. Sí, realmente que el grado de militarización que uno capta es bajo. Y pronto, cuando empiece la ley marcial, ya será más notoria. Bueno, pues Estados Unidos y sus aliados sospecharon que el Kremlin podría haber cortado estos cables, porque un pesquero soviético se encontraba cerca, pero no tenía las pruebas. Sin embargo, la OTAN tuvo que priorizar la resiliencia de los cables, tuvo que repararlos y evitar que se diera más cuidado en el cuidado de los cables. Ahora bien, pues vemos lo importante que son estos cables submarinos para la cuestión militar y la defensa de los países. Ya está empezando esto desde la Guerra Fría. En los últimos años, los daños sufridos por los cables submarinos en el mar Báltico, el Océano Pacífico y en el Mar Rojo han generado inquietud, porque son redes de información submarinas. Tenemos en el mar Báltico, que es acá, tenemos el Océano Pacífico, que está acá, que son estas redes que están acá, y el Mar Rojo. Aquí está. El mar Báltico es el que está acá, al norte de Europa. El Océano Pacífico es lo que está viendo acá, que son estas líneas rectas que van desde la costa de Estados Unidos, de la costa oeste de Estados Unidos, van en líneas rectas hacia, hacia el Japón, Corea del Sur y hasta China. Estos son sus centros de abastecimiento de Estados Unidos. Más de 550 cables submarinos se extienden por 1 millón de kilómetros a lo largo del lecho marino. Son autopistas de información. Sabemos que es para temas civil y para temas militares. Y millones y miles de millones, o sea, millardos de usuarios de Internet transmiten mensajes sensibles relacionados con defensa. O sea, somos millardos, somos miles de millones. En el mundo hay 7.000 millones de personas. Y miles de esos millones son 7.000 millones. De esos 7.000 hay miles de millones de personas. O sea, pues si son 7.000, entonces 1.000 millones es 7.000 entre 7.000 millones. Una fracción de esos 1.000 millones están transmitiendo mensajes. Y hay otros miles de millones más transmitiendo mensajes, los cables. O sea, una gran cantidad de personas. El hecho de que los cables sean largos y aterricen en puntos fijos dificulta la protección contra interferencias intencionales y accidentes. O sea, son tipos, o sea, no se pueden, no se mueven, están inquietos. Entonces saben dónde están y saben dónde cortarlos. Eso es, habla de una oleada de rupturas de cables en el mar Báltico.
Esto sucedió a fines del 2024, el año pasado, y empezaron a sospechar de que era un sabotaje. Estaban cortándose los cables. Fíjate lo fácil que es para estos países empezar una guerra y empezar a cortar los cables primero para tener incomunicado a la otra parte. O sea, no necesitan apagar los satélites, solamente necesitan cortar los cables. Y así incomunican a la otra parte. Realmente así. O sea, no son los satélites lo que lo tienen comunicado, son los cables. Ya, trata de un sabotaje. Entonces, llegaron a un consenso de que estos incidentes probablemente fueron accidentes, y se rompieron varios cables en el Mar Rojo, interrumpiendo el tráfico de Internet entre Asia y Europa. ¿Ves? Aquí, en el Mar Rojo, aquí en esta parte del Mar Rojo, que es donde están los yemenitas, los hutíes se llaman, los hutíes, exactamente porque aquí hay un estrecho que conecta este océano, el Índico, con el Mar Rojo y llega al canal de Suez. Aquí, en este punto, se cortaron los cables. Y si cortan esto, ahora el tráfico de información entre Asia y Europa y el Mediterráneo se cierra. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a más del 95% de las telecomunicaciones mundiales. El 95%, casi todo, son cables. No es un satélite que está arriba haciendo no, no es eso. Son cables. Saben qué cables cortar, saben cómo comunicar a regiones enteras y por lo tanto tomarlas de sorpresa. Eso es lo que pasa. Y bueno, están reportando rupturas, entre comillas, accidentales de cable. Con mucha regularidad se van accidentando los cables. Ya no tiene que ver con un sabotaje. Lo están haciendo en eso, en buques de reparación de cables. Aquí está. Y están colocando más cables para que les sea difícil cortar todos los cables. O sea, a través de estos cables se mantiene el flujo de datos. Si no hay flujo de datos, no hay comunicación. Es parte de la guerra es incomunicar al enemigo. Y hay gente que lo sabe, hay poderes que lo saben. Y acá lo siguiente, flota mundial de tendido y reparación de cables, 62 buques. Esa flota ya está envejeciendo y ya no está en el mismo ritmo trabajando. Para el año 2040, los analistas anticipan que el aumento neto del 48, un aumento del 48% en el total de kilómetros de cable. Y la mitad de todos los buques que sirven para reparar cables y para colocar cables ya tendrán que ser dados de baja, ya no serán funcionales. Eso, o sea, ¿qué pasará cuando todos esos cables, cuando los cables sean inservibles? Simplemente habrá aislamiento, en el momento del cual nos hablaba el mundo orwelliano, de que los de el Casia no sabían lo que pasaba en Oceanía, y los de Oceanía no sabían lo que pasaba en Eurasia, no había forma de comunicarse ni hablar entre ellos. Y el único conocimiento que tenían los ciudadanos de esta potencia respecto a los ciudadanos de la potencia rival eran los datos, la información que le proporcionaban sus propios gobiernos, que muchas veces eran sesgadas, eran demonizantes para poder seguir incentivando la guerra. En todos los cables, cuando los cables ya no sirven, la gente no va a tener oportunidad de comunicarse entre sí. Tu Facebook, tu Instagram, aquí en Latinoamérica, ya no se va a poder comunicar con alguien en Europa, con alguien en la India. Ya no vas a poderte comunicar porque los cables ya no van a funcionar si es que eso llega a pasar. Es el mundo orwelliano del cual ya hemos hablado aquí. Y la única forma de poder conocer algo de esa otra cultura es a través de la propaganda demonizante de tu gobierno que te incentiva a la guerra, a la ley marcial.
al belicismo. ¿Alguien se está dando cuenta del futuro aquí? La infraestructura de mantenimiento de cables está inextricablemente vinculada a la seguridad nacional de Estados Unidos a nivel mundial, especialmente en la zona del Indo-Pacífico, que es cerca el Índico y el Pacífico, es decir, la parte oeste de Estados Unidos. Esta zona, el Pacífico y el Índico. Toda esa zona del Índico, donde está justamente la India, está Arabia, está la entrada al canal de Suez. Esa es la zona principal de Estados Unidos, porque de ahí viene su abastecimiento. De hecho, Japón, Corea del Sur, Australia, Taiwán y Nueva Zelanda dependen de cables submarinos para conectarse con Estados Unidos. ¿Qué puede suceder? ¿Cuál es el escenario orwelliano? ¿Cómo sería posible ese escenario orwelliano? Ya sabemos cómo sería posible. Obviamente depende de los cables siguen funcionando, pero nos dicen que ya no, y nos aíslan en grupos frente al otro grupo para enfrentarnos, como sucedía en las potencias orwellianas que se enfrentaban continuamente entre sí, solamente por el hecho de enfrentarse, sin posibilidad de que nadie gane, porque el objetivo era ese, que nadie gane y que la guerra sea constante. Eso es la ley marcial. La infraestructura frágil. La era de los cables transoceánicos inicia en 1866. Las anclas, las redes de pesca descontroladas, han sido una amenaza mucho mayor para esa red de cable que los saboteadores. Nos hablan de un informe de 1911 del Comité Británico de Defensa Imperial que observó que los barcos pesqueros de arrastre cortaban cables con frecuencia. Eso es. Es decir, aquellos barcos que colocan grandes polillas en la superficie y comienzan a arrasar todo lo que hay en la superficie para depredarlo y vender esos productos hidrobiológicos. Esos son los que destruyen los cables. Un informe del Comité Británico de Defensa Imperial. En 1911, conforme lo dice el historiador Bateman, que es el que ha hecho este artículo. ¿Y ahora qué sucede? Estamos viendo que está buscando depredar los, las pepitas, las piedras, los, las, el lecho oceánico. Cuando alguien van a romper los cables también, que esas pepitas en la superficie del mar están en la superficie del lecho oceánico, están al fondo del mar. Y es lo que tiene ese tipo de minería. O sea, esa minería va a destruir también los cables. Después la gente se va a aislar comunicacionalmente por eso, al empezar la depredación, nos van a inventar cualquier excusa y vamos a vivir en el mundo orwelliano, en el cual nadie sabe qué pasa al otro lado, pero el Estado te dice que es tu enemigo y tienes que pelear contra él. Pero ¿ven lo fácil que es llegar al mundo orwelliano? Entre 1957 y 1959, dice, se registraron 122 rupturas de cables submarinos transatlánticos. En los últimos 15 años se han producido 200 fallos de cables al año en todo el mundo. 200 fallos al año en todo el mundo. Es algo continuo. Pueden ser saboteadores, pero también son esos grupos que están saqueando el mar. Dice que durante la Guerra Fría, los barcos pesqueros soviéticos provocaron múltiples roturas de cables. Y ya sabemos lo que está pasando con los buques chinos que depredan el mar, llegan hasta las costas de Sudamérica depredando el mar. Si los soviéticos durante la Guerra Fría, sus barcos pesqueros provocaban estas roturas de cables, ¿qué no harán las flotas piratas pesqueras chinas apoyadas por la Marina soviética, por la Marina comunista china? ¿Qué no harán? Por ahí.
Toda esta zona están rompiendo todos estos cables y llegar a un punto en el cual puedan aislar a todas las islas de comunicación y las puedan conquistar. Solamente es cuestión de aislar a todas estas islas y cortar estos cables que están en estas islas. 500 islas. Listo. Se quedan comunicados. Listo. Ante estos incidentes, los expertos técnicos del Reino Unido consideraron desarrollar tecnologías para detectar interferencias activas en los cables. Pues en tiempos de guerra querían que los mensajes siguieran fluyendo cuando se cortaban los cables y había poco tiempo para determinar si el corte era intencional. Eso, bueno, ¿qué tenemos aquí? Hay funcionarios estadounidenses y aliados que priorizan esta resiliencia, o sea, preparar, solucionar los problemas de múltiples vías de información redundantes. En el caso de que los cables dejaran de funcionar, es decir, en un plan B. Y tenemos ahí a AT&T y el servicio postal británico. Ya sabemos quiénes colocan su dinero en la bolsa de valores en AT&T. Eso lo vimos anteriormente en la política, ya hemos visto. Pues dice que han instalado cables más lejos de las zonas de pesca con gran tráfico. Es decir, han cubierto más zonas con cables, más opciones para que no rompan todos los cables, han puesto más cables todavía. Han quitado más cables en lugares donde no hay cables. Sí, esa es la solución. Más cables, más cables, más cables. Más espacio, más zonas cableadas. Más zonas oceánicas cableadas. Esa es la solución. Ampliaron el número de cables. Dice que en 1980 otro cable transatlántico se rompió y el tráfico de mensajes se desvió rápidamente a un cable recién instalado hasta que pudiera prepararse el cable de hilo. Es el plan B, plan C, plan D, que son la variedad de cables que se van a instalar. O sea, van a tender infinidad de cables. Esa es la solución. Llenar de tantos cables que al final siempre hay la forma de que la información fluya. Acá dice que los Estados Unidos y la Mancomunidad Británica unieron sus redes de cable, lo que permitió redirigir el tráfico de mensajes cuando se producían roturas. Estados Unidos y los británicos. Es decir, lo que Orwell llamaba el estado de Oceanía. Es Estados Unidos y la Mancomunidad Británica, es decir, Inglaterra y sus ex colonias, que son la Commonwealth. Así, sus ex colonias. En otras palabras, lo que Orwell hacía llamaba el estado de Oceanía. Sí, ya estábamos hablando de eso anteriormente aquí en Radio Política. Interesante, pueden leerla. Acá dice que el tipo de cable seguía siendo una amenaza, pero la estrategia de estratificación dificultó que el Kremlin utilizara ataques con cables para degradar por completo la conectividad con la OTAN. O sea, la solución fue colocando cables. Aquí habla de otro tema. Un cable que conectaba el radar de alerta temprana nuclear estadounidense en Groenlandia con Norteamérica. Se cortó varias veces a principios de la década de 1960. Lo tienes. Pues es el boletín de científicos atómicos, el que lo explica. Bueno, boletín, veanlo. Dice que hay un radar de alerta temprana nuclear en Groenlandia. ¿Recuerdan las portadas de la Economist? El hielo, de Groenlandia y todo eso. ¿Recuerdan las portadas? De eso, ¿verdad? Ya te están dando un piso aquí. Esta alarma nuclear se cortó varias veces a principios de la década del 60. Está en la alarma nuclear, nadie sabe nada de nada, empiezan los efectos, nadie sabe nada de nada. Por ejemplo, en París, recién la gente se entera en la noticia cuando ya está cayendo todo el polvillo encima. Este cable conectaba con una estación de rastreo satelital de la Fuerza Aérea de Groenlandia.
Atravesando vínculos entre los entornos espacial y submarino. Pues, utilizó circuitos de radio entre Groenlandia y Estados Unidos como respaldo, manteniendo el flujo de datos nucleares y satelitales esenciales. La amenaza nuclear en Groenlandia. Si Groenlandia tiene un problema nuclear, la Tierra se devalúa y se lo pueden vender a Estados Unidos, que es lo que Trump quiere. Quiere afianzarse continentalmente en Norteamérica y balcanizar la OTAN, en los tapones del poder soviético, que es lo mismo que hizo el poder soviético cuando rompió el telón de acero. Ya lo había en el telón de acero y estaba balcanizando toda esa zona, pero después el poder soviético que instase ciertas repúblicas que tenían, se crea solamente la Federación Rusa, se quedan las demás federaciones se independizan, se organizan más y se afianzan en su Federación Rusa, siendo Estados Unidos. Solamente que en la OTAN, los estados de la OTAN, los estados de Europa serían sus estados satélites de Estados Unidos. Entonces, pues es parte del proyecto estadounidense. Los cables submarinos siguen facilitando operaciones espaciales. Acá habla de un archipiélago noruego del Ártico, alberga una estación terrestre de satélite más grande del mundo, con dos cables situados en las aguas árticas. Esos cables transportan datos entre esta estación llamada Svalbard y Noruega continental. Y sucede que estos cables se cortaron durante la tensión rusa durante la guerra de Ucrania en los 22. Y como siempre, nunca se sabe qué pasó en verdad. Entonces tenemos todo eso. O sea, tenemos todo eso. Son cables que se meten. Vamos a ver. También un terremoto, un desastre natural, en otros submarinos cortaron los cables en la CONUBI, o sea, la Comunidad de Naciones y las ex colonias británicas, los cables en el Pacífico, entre Canadá y Hawái. Aquí está, Canadá y Hawái. Los cables. Los submarinos también cortan los cables. E interrumpió el tráfico de mensajes comerciales y de defensa. Y tuvieron que usar radios de onda corta. En 2022, un volcán submarino destruyó el único cable submarino de la isla de Tonga, en Oceanía. ¿Ahora qué está Tonga? Oceanía. El único cable que conecta estas islitas de Oceanía. ¿Y qué hizo SpaceX? Donó 50 terminales Starlink para restablecer la conectividad de Internet en la isla. Es decir, hacen producen satélites de radios y reconectados y satélites reemplazan esa conectividad. 2 años después, el cable se rompió de nuevo. Tardó un mes restablecer la comunicación, restaurar el cable. Un mes. Entonces, estas zonas las pueden comunicativamente. ¿Qué más nos dice? El, es alto el coste de estos cables. Es alto el coste. ¿Qué significa? Es tan alto el coste de estos cables submarinos de telecomunicaciones que solamente los consorcios de empresas de telecomunicaciones y tecnologías como Meta y Google, por la élite global, pueden financiarlos. El gobierno no puede financiarlos, es decir, las grandes corporaciones manejadas por las familias Illuminatis son las que pueden financiar la reparación de estos cables y también la instalación de estos cables. Es decir, ellos tienen el control.
tienen el dominio de todo esto, son los que dan el dinero para eso. El Estado tiene para hacerlo. Tienen que hacer las grandes corporaciones que al final van a pedir su parte en este negocio y van a colocar sus condiciones. ¿No es? Sí, es la corporatocracia. Y estos buques de reparación son privados, pertenecen a empresas comerciales, a las grandes empresas de las Baitevs, a los sultanes de las Baitej. Ahora bien, durante la Guerra Fría, el gobierno británico tenía una pequeña flota de buques de reparación, pero lo privatizaron. Es caro mantener esa flota, solamente lo puede hacer la empresa privada. Es caro. Son elevados los precios de estos buques, los buques cableros, se dicen. Sus precios son de 100 millones de dólares o más por buque. El beneficio es poco, pero la necesidad es urgente. Por eso lo hacen estas empresas. Y cuando el Estado lo hace, termina en pérdida. Las empresas no, porque van a pedir más beneficios por hacer eso. La mercado de reparaciones deja las empresas de cable con pocos incentivos para construir nuevos. ¿Qué significa? Y como no es un buen negocio, el negocio anda por otro lado. Concesiones que el Estado les va a dar a estas grandes empresas. ¿Concesiones sobre qué? Las empresas son las que manejan tus datos. Pues ya sabes sobre qué son esas concesiones. Ya sabemos, adelante, todo eso. Fuimos a crear una flota de seguridad de cables, compuesto por buques comerciales, dos buques nada más, contratados por el gobierno estadounidense para prestar servicios de reparación de cables en caso de emergencia nacional. Realmente hay dos buques del gobierno, contratados por el gobierno para situaciones de emergencia. Sabemos que eso no va a abastecerlo todo. Como estamos viendo, la cantidad de casos que hay, de accidentes que hay, 200 fallos al año, solo los buques. Bueno, vamos a ver. Entonces, van a conceder subvenciones a las empresas de tendido. Son subvencionadas. Entonces, acá tenemos lo que está pasando con el tema de los cables. Y como llegará un momento en el que no se pueda mantener estos cables y empiece el aislamiento de cada gran bloque. Cuando empiece eso, bienvenido al mundo orwelliano que nos ha advertido George Orwell para el futuro. Entonces, así que, ¿sabes? Entra acá en nuestras redes de Real Política, suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.